La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 10, el verdadero Josué. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Un saludo muy especial a toda esa familia, a esa gente hermosa que nos está viendo desde cualquier parte del mundo. Gracias por conectarse a esta transmisión y también por ser parte de este programa tan especial de Más de tu Palabra. Hoy me acompaña el pastor Jorge Luis Rodríguez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Daylin. Un gusto para mí siempre estar contigo y compartir con nuestra amable audiencia este momento de estudio, de repaso, de Más de tu Palabra en este encuentro con la Palabra de Dios. Sí, donde estudiamos juntos la Palabra de Dios, pero también es necesario compartirla. Así que te quiero pedir que por favor compartas este video a tus amigos, a tus familiares, por tus redes sociales, porque lo que hoy se va a hablar va a ser de gran importancia y de gran beneficio espiritual. Además de compartir, por favor regálanos un like, comenta, déjanos en los comentarios hasta ahora qué te han parecido estas lecciones, cómo ha crecido tu fe, cómo ves ahora la Biblia y más que todo, cómo estás viendo este libro. Pastor, ¿verdad? Que durante casi ya estamos terminando 10 semanas. 10 semanas hemos estudiado de Josué. Hoy viene un tema bien interesante, pastor. Y qué bueno yo sé por qué tú te estás riendo. Es que, de verdad, usted, amigo, déjanos saber en los comentarios qué pregunta teológica quisieras hacer de esta lección para y déjanos saber qué te pareció la lección de esta semana. Mira, vamos a quitar hablar del elefante en la habitación, dicen algunas personas. Para muchos esta lección es la más complicada de todas porque lidia con un tema llamado tipología, y vamos a hablar un poquito de eso ahora durante la lección. Pero en realidad vamos a tratar de explicar no solamente el tema de la semana, sino la tipología en sentido general, de una manera que te resulte sencilla, de una manera que tú también la puedas explicar a otra persona, porque entender la tipología es fundamental para entender, para comprender cómo los adventistas del séptimo día vemos e interpretamos la Biblia. Antes de eso, porque sé que vamos a orar. Vamos a orar. Esto está, de verdad, con esta introducción queremos empezar. Se va a poner bueno. Sí, vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos tu palabra. En este momento te pido que tu Santo Espíritu pueda dirigir este estudio, este repaso de la lección. Bendice a cada persona que nos está viendo desde cualquier parte del mundo y que lo que hoy se condense en esta lección, Señor, quede perpetuo en nuestras mentes, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, diste con un término, tipología. Yo sé que muchos de los que están escuchándonos tal vez no pueden desglosar o entender exactamente qué es una tipología. Y es la primera pregunta que tengo para ti en esta mañana. Ok, mira, antes de contestar la pregunta, probablemente usted nunca haya escuchado la palabra tipología, y quizás sientes que no puedes definirla ni explicarla, pero yo estoy seguro de que tú la conoces. Porque, repito, y voy a volver a lo que venía antes de la oración, la tipología es fundamental para la manera en la que los adventistas vemos la Biblia. La razón por la que muchos pasajes, muchos conceptos y realidades bíblicas, los adventistas los vemos desde una perspectiva muy distinta a los evangélicos o los católicos, se debe a esa palabrita, tipología. El tema que vamos a tratar en esta lección, ya lo sembramos, vamos a cosechar hoy lo que sembramos la primera semana, la primera lección, y la semana pasada. En la primera lección, no sé si tú recuerdas, Daylin, yo te comentaba... a Jesús, Josué como Jesús. Exacto, yo te comentaba que Josué es una especie de... Tiene un elemento que cuando tú ves la historia de Jesús, dices, oye, se parece. Subraya esa frasecita, se parece. La semana pasada, no sé si recuerdas, hablamos de la repartición de la tierra y decíamos que la utilidad de la repartición de las herencias en el libro de Josué tiene una importancia para nosotros hoy en día, no tanto física, no tanto literal, no tanto política de un pedazo de tierra que tú recibes, sino que tiene un elemento espiritual, porque la Biblia compara lo que Josué hizo con lo que Jesús hace por nosotros. Josué llevó al pueblo a la Canaán, a heredar la Canaán terrenal. Jesús nos lleva a heredar la Canaán celestial. Entonces, ya hoy es el momento de que vamos a unir esos
detallitos que hemos ido recibiendo a lo largo de las últimas semanas. Y que es importante, pastor, porque muchos hoy día, muchos les cuesta relacionar lo que dice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No te me adelante, vamos para allá, vamos para allá. Primero vamos a definir tipología. Para definir tipología, yo siempre le digo a los hermanos, le digo a ustedes, el estudio de la Biblia debe ir acompañado de buenos libros. Y quiero presentarte un libro, para mí yo no quiero decir que es mi favorito, pero tiene que estar entre los 10 mejores que hay aquí en el catálogo de IATPA. Y es el tomo número 4 de la serie Clásicos del Adventismo. Se llama Entender las Sagradas Escrituras. Este libro salió cuando yo era todavía pastor de distrito en República Dominicana en el 2010, más o menos, 2009, 2010. Y yo recuerdo que lo leí de tapa a tapa. Y si usted quiere aprender a interpretar la Biblia, esto es lo mejor que usted puede tener en su biblioteca, entender las Sagradas Escrituras. Hay un capítulo de este libro y está comienza en la página 271. Uh-huh. Y mira cómo se llama este capítulo. Interpretación de los símbolos, las alegorías y las parábolas de la Biblia. Lo escribió el doctor Tom Shepherd. Por cierto, Tom Shepherd fue el que escribió el folleto de Marcos, que estudiamos hace unos cuantos trimestres. Entonces, en el capítulo de la interpretación de los símbolos, en la página 272, él dice, bueno, vamos a primero definir algunas palabras clave para entender los símbolos en la Biblia, porque no es lo mismo una alegoría que una parábola, que una profecía, etc. Entonces aquí él presenta una definición de tipo. Dice el hermano Shepherd, un tipo, dice, es un acontecimiento, una persona o una institución histórica del Antiguo Testamento que sirve de modelo o patrón para los acontecimientos del Nuevo Testamento. La palabra tipo en griego era la marca que dejaba un sello. Los sellos no eran como hoy en día, que son algo plano y que solamente, bueno, se parece un poquito, pero funcionaban más con relieve. Cuando yo me casé, la invitación de mi boda, conseguimos unos sellos así como en los tiempos de rey. Lo mandamos a hacer, que tú ponías un poquito de cera en el sobre y luego estampabas, y cuando tú estampabas quedaban las iniciales J y G, Jorge y Gaby, quedaba en relieve. Entonces, cuando tú miras el sello, tú ves el relieve que sobresale en el papel, pero si tú miras el sello, el relieve en el sello está a la inversa. O sea, el sello es lo opuesto a lo que originalmente. Al original, pero se complementa. O sea, cuando tú los colocas uno encima del otro, hay una unión perfecta. Y básicamente esa es la idea. De hecho, de la palabra tipo en griego deriva la palabra nuestra en español típico. Algo característico, algo correspondiente a. Cuando yo digo, ahí estás tú pasándote la mano por el pelo, eso es típico tuyo. O sea, eso es algo correspondiente a tu personalidad. De ahí viene la palabra en griego tipo. Entonces, repasando un poquito, ¿qué es un tipo? Puede ser una persona, un acontecimiento, puede ser un acontecimiento o puede ser una institución. Y vamos a ver tres ejemplos de eso ahora en un momentito. Del Antiguo Testamento, que sirve como anuncio, como prefiguración, como, si a usted le gusta ver las películas, un tráiler, un avance de algo que el Nuevo Testamento luego va a mencionar. Y la relación que existe es precisamente esa, la de un sello con el molde. Es bien parecido, pero siempre hay una realidad mayor. En este caso, usted va a escuchar la palabra antitipo. El antitipo es aquella persona, porque casi siempre los tipos señalan a Jesús, a quien el tipo señala. Entonces, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, Pablo habla de dos hombres. Yo no lo voy a leer porque vamos a leer otros versículos. Este no lo voy a citar así de memoria. Pablo habla de dos hombres. Y dice Pablo, por el primero entró el pecado y entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero dice, pero el segundo hombre, el segundo Adán, por él entró la justicia. O sea, en otras palabras, Pablo dice, Adán era un símbolo de Jesús. ¿En qué sentido? Bueno, de la misma manera como las acciones de Adán afectaron a toda la humanidad para mal, para perdición, en el caso de Jesús, sus acciones, su muerte en la cruz, afectaron a toda la humanidad para salvación. Entonces, en ese sentido, Adán es un tipo de Jesús. Y, bueno, antes de darte los ejemplos, la razón por la que te mencionaba que la tipología es clave para entender cómo los adventistas vemos la Biblia se debe a esto. Muchos cristianos ven entre Antiguo y Nuevo Testamento una contradicción, ven una tensión, ven, y
hace unos días alguien me comentó algo. No, que en el Antiguo Testamento Dios era malo y en el Nuevo Testamento cambió de opinión. Ahora es todo paz, todo amor. Muchos cristianos crecieron, y hasta me atrevo a decir que crecimos, con ese chip de que el Nuevo Testamento contradice al Antiguo. Como que en el Antiguo Testamento Dios decía verde y ahora dice rojo. Los adventistas creemos en la armonía de las Escrituras. El Amén. Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Los hermanos, iba a decir evangélicos, ya lo dije. Ya lo Los dijiste. hermanos de otras denominaciones ven entre Antiguo y Nuevo Testamento una especie de guerra. Los adventistas vemos entre Antiguo y Nuevo Testamento una relación de promesa, cumplimiento. Amén. O predicción y cumplimiento. El Antiguo Testamento no es un conjunto de normas y pasajes ajenos al Nuevo Testamento. Son la promesa. Sin el Antiguo no existe el Nuevo. Sin la promesa no existe el cumplimiento. ¿Cómo yo sé que Jesús es el Mesías? Porque el Antiguo Testamento sienta las bases por las cuales yo debo medir a Jesús. Debe pasar esto, debe hacer esto y esto. Cuando Jesús llega, yo lo reconozco por lo que el Antiguo Testamento predijo. Entonces, los adventistas no vemos esa tensión entre Antiguo y Nuevo Testamento. diferencia o contradicción, no. Y esto tiene mucho que ver, Daylin, por lo que creemos de la Biblia. Creemos que toda escritura es Inspirada por Dios. inspirada por Dios. Entonces, el mismo Dios que inspiró el Antiguo Testamento, inspiró el Nuevo Testamento. Y no solamente los inspiró, colocó en el Antiguo Testamento pistas, señales, ideas que anuncian algo mayor que vendría en el Nuevo Testamento para darme a entender que Él está al control de la historia. Cuando yo veo los patrones del Antiguo Testamento y cómo se repiten en el Nuevo Testamento, en un sentido mucho mayor o más pleno, yo me doy cuenta que nada de esto es casualidad. Dios ha estado al control de la historia, al control de la historia. Y que cada historia, como en el caso del libro de Josué, lo dijo usted en la primera lección, que Josué vendría siendo como un tipo de Jesús. Déjame a José para el final. Okay, Vamos a José para el final. Ajá, pastor, ahora, enmarcando todo lo que dices, ¿cómo entonces podemos entender qué es la tipología bíblica? Porque el día domingo de esta lección habla de eso, de definir la tipología bíblica. Muy bien. Mira, por cierto, en este capítulo que te mencioné, el capítulo 13 de Entender las Sagradas Escrituras, como el autor habla de varios tipos de símbolos, él explica, la tipología no es lo mismo que la alegoría, por ejemplo. Yo sé que muchos quizás no conocen la palabra alegoría como un método de interpretación, pero todo el mundo conoce a alguien tú conoces, que cuando lee la Biblia empieza a buscarle un significado a cada cosita. Y entonces que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces eran 5,000, porque son 5,000 problemas de la humanidad que Jesús puede resolver. Y te le buscan un significado metafórico a cada detalle. Eso se llama alegoría. Cuando yo pongo en el texto un significado que no está. En la alegoría, los límites los pongo yo. Yo soy el que decido las 1,000 aplicaciones. Por cierto, la alegoría no es un método acertado para interpretar la Biblia. Pero en la tipología se da algo distinto. Y es que es la misma Biblia la que me dice, hey, aquí hay un patrón. Hey, presta atención a esto. Y te voy a poner algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Sí. Antes de ir al tema de Josué. Israel. Dijimos, ¿verdad? Que un tipo es una persona, o un acontecimiento o una institución. En este caso, Israel es una institución, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios como institución, como pueblo, era un tipo de algo mayor. Por ejemplo, en primer lugar, anunciaba a Jesús. Fíjate esto. ¿Dónde comienza la historia del pueblo de Israel? ¿En qué ciudad, en qué país comienza? ¿De dónde saca Dios a Israel? No, lo saca de Egipto. De Egipto, muy bien. Cuando lo saca de Egipto, ¿por dónde los pasa primero? Por todo el desierto. Pero los atraviesan el Mar Rojo, ¿verdad? El Mar Rojo. ¿Cuánto tiempo duran en el desierto? 40 años. 40 años. Fíjate, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, te das cuenta que Jesús nace y desde que nace va a Egipto. Y Mateo te dice, para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Pero esa escritura era hablando de Israel que estaba. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Israel. Viene de Egipto. Lo bautizan en el Jordán. Israel pasa 40 años en el desierto, Jesús pasa 40 días en el desierto. Pero no solamente Israel, también, bueno, por cierto, Israel no solamente se refleja en la persona de Cristo. En Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice Pablo, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo aplica la expresión Israel a la iglesia. La iglesia ahora es el nuevo Israel. O sea, no solamente Jesús
encarna en su vida la historia de Israel, la iglesia también. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 7, te das cuenta que Juan ve a los redimidos, dice que él ve 144,000. Y entonces empieza a decir, de la tribu de Dan, 12,000, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000. Está haciendo de las tribus de Israel. O sea, Juan ve en el pueblo de Dios, en el tiempo del fin, un retrato del Israel de Dios. Pero no solamente el Israel como una institución, hay personas también. Ya mencionamos el caso de Adán. Ahora mira este otro caso. ¿Qué persona sube a un monte en el Antiguo Testamento y desde el monte le proclama al pueblo la ley de Dios? Moisés. Pero Mateo precisamente presenta a Jesús que lo primero que hace cuando empieza su ministerio es subir a una montaña. El sermón del monte. Y el sermón del monte es la ley de Jesús. Y Jesús lo dice en el sermón del monte. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Juan es un poquito más directo y Juan dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia viene por Jesucristo. Entonces me está diciendo, Jesús es el nuevo Moisés. Así como Moisés es el libertador de Israel, Jesús es el libertador de su pueblo. Interesante, pastor. Tremenda clase magistral, familia. Bueno, el santuario, por ejemplo. Eso allá iba, porque siempre relacionamos el santuario. El santuario, hermanos, es la clase básica de tipología adventista. Por eso le dije al principio, usted quizás no conozca la palabra tipología, pero usted sabe lo que es un tipo. Por el santuario. El santuario era una institución en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era el propósito? Éxodo 25:8. Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El objetivo del santuario era que Dios pudiera morar con nosotros. Entonces, ese es el propósito del santuario. Se cumplió en la persona de Cristo. Juan 1:14. Creo que lo van a poner ahí en la pantalla. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué cosa? Y habitó entre nosotros. Juan usa la misma palabra que usa Moisés en Éxodo. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. En Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solamente eso. En Apocalipsis, bueno, 1 Corintios capítulo 3:16, Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Pablo le habla a la iglesia y ahora le dice a la iglesia, ustedes son no solamente el Israel, son el templo también, son el santuario. Pero en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, vemos que el santuario también tiene una fase escatológica, final. Cuando Juan escucha esta preciosa voz, Apocalipsis 21:3, oí una voz, una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De manera que el santuario también. Mencionamos ya persona e institución y no quiero dejar pasar el último ejemplo para que no digan que no los dimos todos. Acontecimiento. Y el más fácil y el que usted más conoce, la Pascua. Un acontecimiento. La salida de Egipto. Es un tipo de la salvación, no solamente de la salvación, creo que la lección aquí se pone como ejemplo del regreso del exilio, pero también la Pascua como acontecimiento histórico es un tipo de la muerte de Cristo. Josué lo hizo cuando... Josué celebró la Pascua también cuando cruzaron el Jordán. La muerte del Cordero y la sangre del Cordero que cubre y que por medio de la sangre del Cordero tú eres librado de la muerte. Entonces el Éxodo es un acontecimiento que sirve como tipo. Otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. Pedro te va a decir que Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo del juicio de Dios. Entonces, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego, Dios destruye en el tiempo del fin con fuego. Entonces, tienes ahí personas, dijimos Adán, Moisés, tenemos acontecimientos, el Éxodo, la destrucción de Sodoma. Tenemos también instituciones, Israel y el santuario. Usted puede buscar más ejemplos. Les recomiendo este libro, repito, para los tipos. Pero básicamente eso es la tipología y es la forma en la que la podemos ver en la Biblia. Con esa explicación, pastor, wow, magistral, es una clase magistral, familia. Josué podría ser entonces un tipo de Jesús, ¿correcto? Pudiera no, Josué es un tipo ahora, de Jesús. Explícanos ejemplos y cómo podemos nosotros en nuestra audiencia relacionar a Josué como tipo. Primeramente, sí, porque más que identificarlo, el detalle de la tipología es este. No basta solamente con identificar el tipo. Yo tengo luego entonces que entender, ok, ¿y qué me enseña esto? O sea, ¿por qué está este patrón? ¿Por qué Dios colocó esta relación de tipo-antitipo entre Adán y Jesús, entre Moisés y Jesús, y ahora entre Josué?
Vamos a comenzar con lo que ya dijimos al principio del trimestre. Josué, mira, un detalle curioso. Josué se llamaba Oseas, hijo de Num, dice el libro de Números. Pero Moisés le cambia el nombre y le añade el prefijo Ja, que significa Jehová. Oseas significa salvación. Ahora Josué significa Jehová es salvación. Curiosamente, el Jesús es el mismo nombre de Josué. Pero así como Josué experimenta un cambio de nombre, Jesús también. Porque Jesús se llamaba Jesús, el nombre que le pusieron fue Jesús, pero Dios le cambió el nombre y le puso Cristo, que significa el ungido. Así que incluso en la acción de cambiar el nombre, ahí vemos un pequeño parecido entre Jesús y Josué. Pero el significado del nombre de ambos, el ángel le dijo a Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dijimos en la primera lección, solo por si alguno no estuvo, que Josué y Jesús son dos palabras distintas en español, porque Josué es la traducción hebrea del nombre. Jesús, en español lo recibimos de la pronunciación griega, Yesous, pero en hebreo, Jesús y Josué es el mismo nombre, Yehoshua. Hasta en el acto, ya nos mostraste, hasta en el mismo acto del cambio de nombre. Se me vino a la mente cuando el Jordán, porque correcto. Josué fue realmente ratificado ante el pueblo, ante todo el pueblo, y de hecho después del Jordán, el pueblo, este es el profeta. Es correcto. Y Jesús también. Es correcto. Ambos comienzan su misión después de un rito en el Jordán. En el caso de Josué, su primera demostración de liderazgo fue, y vemos en la primera lección, Dios le da a Josué cuatro órdenes. Cruza el Jordán, conquista la tierra y repártela y bueno, y sirve. Pero lo primero era cruzar el Jordán. Josué quedó ratificado como dirigente al cruzar el Jordán. Jesús quedó ungido. De hecho, el Nuevo Testamento usa esa expresión, sí, ungido, cuando fue bautizado en el Jordán. Viendo la presencia en el Jordán. De mi hijo amado que tengo. Es correcto. ¿Otro sí, ejemplo? Otro ejemplo, bueno. Tanto Josué como Jesús, su misión consistió en luchar y despojar. Josué luchaba para despojar a los cananeos y darle al pueblo la tierra prometida. Mira cómo dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Léelo tú, porque yo estoy leyendo mucho. Mira cómo Colosenses 2:15 presenta la misión de Jesús. Y escucha la palabra que utiliza Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en la cruz, dice Pablo, Jesús hizo dos cosas. Triunfó y despojó. Lo mismo que Josué hizo, triunfar y despojar. O sea, la misión de ambos se resume en derrotar y no solo derrotar, despojar. Y eso es un detalle que no se habla mucho cuando se piensa en Jesús. Jesús despojó al diablo. No fue solamente que lo derrotó, le quitó todo lo que tenía. Le quitó todo. Por último, no, pastor, pero eso es como lo que dice el Nuevo Testamento en nosotros, ¿verdad? Las fuerzas que actúan en nosotros por nuestras debilidades del pecado, y Dios también despoja, si lo vemos a Él, si por fe lo aceptamos como nuestro Salvador, Él entra en nuestras vidas y también nos despoja y nos da un nuevo corazón, un nuevo hombre. Nos quita nuestros pecados. Nos quita nuestros pecados. De hecho, nosotros también participamos junto con así como los israelitas participaban de la lucha, aunque el Dios iba adelante y Dios daba la victoria, el cristiano participa de esa lucha. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Y quiero terminar con este último pedacito. La carta a los Hebreos, capítulos 3 y 4, es donde se hace el contraste o se presenta de manera más explícita esa relación tipológica que existe entre Jesús y Josué. Déjame hacer un paréntesis. Muchos cristianos, cuando leen Hebreos capítulo 4, se centran en las declaraciones que el apóstol hace sobre el sábado, porque Pablo, que yo creo que Pablo escribió la carta a los Hebreos, menciona que Dios reposó en el séptimo día cuando terminó la creación y que como Dios reposó, ahora dio un reposo para nosotros. No voy a leer solamente los versículos 8 al 11 de Hebreos 4, pero solo hacer una pequeña recapitulación. En el capítulo 3 de Hebreos, Pablo contrasta, vamos a decirlo así, a Jesús con Moisés.
Pablo dice, Moisés fue un siervo de Dios eficiente, fue un siervo de Dios digno de ejemplo porque fue fiel en toda la casa de Dios. Dios lo puso a administrar su casa, pero él fue fiel. Ahora dice, pero Jesús, y este es el secreto para entender Hebreos. Óigalo bien, la palabra es mejor. Hebreos 1, Jesús es mejor que los ángeles. Ahora en Hebreos 3, Jesús es mejor que Moisés, porque es más fiel que Moisés. Y entonces ahora empieza a decir, ok, pero si Jesús es mejor que Moisés, capítulo 4, ahora es mejor que Josué también. Y entonces mira lo que dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 4. Si Josué, hablando del pueblo de Israel, y Pablo está comparando Israel con nosotros, el capítulo 3 y 4 habla de que Israel no recibió el cumplimiento de las promesas por su terquedad, por su desobediencia. Y cita mucho donde Dios dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entonces dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en el de Dios, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pablo hace este contraste en la historia. Dice, mira, la misión de Josué era despojar, introducir a la tierra prometida a los israelitas para que ellos pudieran reposar. Dice, pero en realidad Israel nunca, aunque llegó a la tierra prometida, no recibió la promesa en su cumplimiento total. Por la desobediencia. Por su desobediencia. Entonces Pablo dice, todavía queda un reposo futuro para nosotros. Y muchos hermanos cristianos se confunden. Eso es que está hablando del sábado. No. El tema aquí no es el sábado. El sábado es el ejemplo que se usa de reposo, pero el tema aquí es Josué y Jesús. Entonces Pablo dice, Josué, aunque cumplió su misión, no fue capaz de darles reposo al pueblo de Israel. Dije hace un momento que el tipo siempre anuncia a una realidad mayor. En este caso, Josué anuncia a Jesús. Y así como Josué introdujo a Israel en la tierra prometida, Jesús tiene la misión de llevarte a ti y llevarme a mí a la tierra prometida celestial. Israel no fue capaz de reposar, aunque lograron recibir la tierra prometida por su desobediencia. Pero ahora Pablo dice, nosotros tenemos un Josué mucho mayor, el verdadero Josué, el que nos va a llevar a la verdadera tierra prometida. Respetémoslo, cuidemos a ese líder, obedezcámosle, no seamos desobedientes, para que nosotros sí podamos, a diferencia de Israel, heredar el reposo verdadero que Dios quiere darnos. Y esa es la idea de Hebreos capítulo 4. Dios tiene un reposo para ti, Dios tiene paz para ti. Amén. Y te la quiere dar a través de Jesucristo. Amén. Y por eso ya estamos finalizando, pero con todo lo maravilloso que has podido ayudarnos a entender esta lección. Fíjate el versículo de memoria, tan clave para todo lo que has dicho. Todas estas cosas, tipología, todo esto que estudiamos hoy, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. La palabra ejemplo ahí en griego es tipos. ¿Ves? Tipología. Es un ejemplo, pero perdóname, sigue. Son ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Esto me hizo acordar de las lecciones pasadas donde los últimos discursos de Josué ante el pueblo, él ya sabía que estaba en sus últimos días y exhortó a la nación a que obedeciera en la parte de su pacto. Y es el reposo que yo entiendo de lo que Jesús ahora para nosotros. Nosotros tenemos este reposo en Jesús. ¿En qué sentido, pastor? Que no es fácil estar en esta vida y no caer en nuestras debilidades, pero como dice su palabra, si vemos a Él, si nos enfocamos en Él, si descansamos en Él, en sus promesas, como dice ese versículo tan hermoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces la heredad va a ser nuestra, pastor. No son nuestros medios, no son nuestras fuerzas. Miremos ese ejemplo al verdadero Josué que es Jesús. Amén. Y entonces será una realidad, esa heredad celestial a la que nos apunta Josué y Jesús. Así mismo. Palabras finales para todos nosotros que hoy, de verdad, con esta clase, yo me voy contenta porque ahora pude entender un poco más lo que es el tipo, el antitipo, la tipología bíblica. Pero te diste cuenta que siempre lo habías entendido. Sí, lo que no se había asociado la palabra tipología con lo que ya tú conoces de la Biblia. Y qué maravilloso que la misma Biblia, familia, se explica solo. Aquí tenemos todo. Una invitación final para nuestra familia. Un mensaje final para todos nosotros que nos cuesta luchar en este transitar, pastor. Así como Josué fue un guerrero que conquistó la Canaán para Israel, Jesús es el guerrero prometido, el verdadero guerrero que ha conquistado la vida eterna para ti.
y hoy te lo está ofreciendo. Y así como Josué, y eso lo veremos creo que en la última lección de este trimestre, le dijo al pueblo, decide hoy, elige hoy. Jesús te dice hoy, elige. Mira, yo conquisté esto para ti. ¿Lo quieres? Aquí está. Acepta. Acepta el liderazgo de ese verdadero Josué y acepta el reposo que él tiene para ti. Amén. Y si lo quieres aceptar como un compromiso de fe público, escríbelo en el comentario. Yo acepto, yo elijo a Jesús, mi verdadero Josué, que es Jesús. Escríbelo ahí en el comentario como un acto público de tu fe. Pastor, una oración final para aquellas personas que están eligiendo y escribiendo que deciden por Jesús. Claro que sí. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por este repaso. Gracias porque en tu palabra podemos tener acceso a las grandes realidades de tu reino, de tu amor, de la salvación que tienes para nosotros. Permite que podamos hoy vivir a la luz de esa salvación tan grande que tú has preparado para nosotros mediante la persona de Cristo Jesús. Que podamos amarlo, que podamos seguirlo y que podamos obedecerle. En su nombre te lo pedimos. Amén. 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 Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.